¿Les parece si vamos comenzando? Me parece, súper bien. Sí, súper, está bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Fernández, soy miembro del directorio del ONG Lea Sur y hoy voy a ser el moderador. Antes que todo, para comenzar, me gustaría partir por agradecer a todas las personas que han hecho posible esta instancia. Agradecer a todas nuestras queridas y queridos expositores, a Alejandro y a Viviana, que nos han estado apoyando con la transmisión en lenguaje de señas, a todo nuestro equipo que ha estado trabajando también tras bambalinas, y a todas y todos quienes nos han estado acompañando ya durante estos ya 3 días de transmisión. Los días anteriores hemos estado hablando sobre cárcel, sobre marginalidad y castigo, profundizando también en la situación que viven determinados grupos especialmente vulnerados, como son las mujeres privadas de libertad y la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que viven en contexto de encierro. Este seminario, como bien saben, ha sido organizado por ONG Lea Sur en conjunto con el Instituto de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe. Hoy nos estarán acompañando la doctora Ana María Stuben, Paulina Díaz y Francisco Molina, quienes tienen una amplia trayectoria en el mundo penitenciario. Y antes de comenzar con nuestra última jornada, me gustaría recordarles a los expositores que poseen de 15 minutos para efectuar su presentación y les voy a enviar un mensaje cuando les queden 5 minutos para que vayan organizando sus tiempos. Para que nos están viendo también, les quiero recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de Facebook o bien a través de la sección de preguntas de nuestra plataforma por Zoom. Entonces, para comenzar, me gustaría darle paso a nuestra primera expositora, la doctora Ana María Stuben. Ella es periodista y doctora en Historia de la Universidad de Stanford y ha dedicado gran parte de su investigación académica al rol de la mujer desde los tiempos de la colonia. Es profesora de la Universidad Diego Portales y recientemente ha sido elegida como parte del comité experto del nuevo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Muchas gracias por acompañarnos, Ana María. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti, Alfredo, por la bienvenida. Agradecer al Lea Sur y al Instituto de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, a Agustín y a Francisco por su invitación también. Voy a partir con una aclaración diciéndoles que yo en realidad vengo como representante de la Corporación Abriendo Puertas y no del Comité de Prevención de la Tortura, porque aunque efectivamente he sido seleccionada para integrarlo junto a otras 3 profesionales, este comité está aún en su etapa de formación, no ha iniciado formalmente sus actividades, por lo que mi participación, como les digo, en este seminario es exclusivamente desde mi rol de presidenta Abriendo Puertas. Y que el tema de mi presentación hoy día va a ser los problemas de la inserción de la mujer privada de libertad, sobre todo intra y postpenitenciario. En las distintas secciones del seminario se han dado y analizado una enorme cantidad de datos que aportan para problematizar la cárcel. Todos ellos no hacen sino confirmar que la cárcel representa un problema que requiere repensarse, rediseñarse y cuestionarse desde todos sus aspectos. Es un problema que abarca lo político, en esa concepción más amplia que define el filósofo francés Pierre Rosanvallon, para incluir todo lo que se refiere al poder y la ley, al Estado y a la nación, la igualdad y la justicia, la identidad y la diferencia, la ciudadanía y la civilidad, en suma todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de sus instituciones. Utilizo esta cita y la considero válida para ilustrar que en el tema que nos convoca es multidimensional y que este seminario ha permitido visualizarlo hasta sus aspectos incluso constitucionales y de ciudadanía, como lo hizo por ejemplo Agustín Walker ayer. Entonces, en primer lugar, celebrar que la reflexión sobre la cárcel incluya aspectos conceptuales de derechos humanos y la interdisciplinariedad propia de la criminología. Son una buena noticia los estudios que hace algunos años se desarrollan en el país teorizando sobre la prisión y cuestionando su uso y su abuso.
Fundamentales me parecen aquellos estudios que relacionan la historia y la construcción de una persona que delinque, de manera de introducir en el análisis las condiciones estructurales que la hacen posible. Perdón. Como dijo Pilar Larroulé ayer, la cárcel es un motor de inequidad social y a la vez reflejo de esa misma inequidad. Mi campo de vinculación, como ustedes ya saben, con el tema carcelario es desde las actividades que desarrolla la Corporación Abriendo Puertas hace 20 años en el Centro Penitenciario Femenino. Nuestra misión está ligada a la capacitación y a la inserción de mujeres, incluyendo lo intra y lo postpenitenciario. Como algunos ya me habrán escuchado, yo me niego a hablar de reinserción, pues la marginalidad, por definición, habla de una situación de exterioridad, de estar en los márgenes de la polis y la ciudadanía. Habla de exclusión, y esto lo vimos claramente desde el 18 de octubre, cuando la destrucción de los bienes públicos fue en parte demostración de que no existía ningún vínculo con esos bienes, ni tampoco de sentido de pertenencia hacia ellos. Probablemente es la misma razón por la que las personas privadas de libertad no votan ni se interesan por lo que sucede en el centro. Ellas son los márgenes mismos de la vida ciudadana. En el segundo bloque sobre mujeres y cárcel se tocaron muchos de los temas que caracterizan y diferencian la prisión femenina de la masculina. También se insistió en la ausencia de criterios de género en el diseño penitenciario, en su infraestructura y protocolos de seguridad, en la aplicación de las penas y en las consecuencias sociales de la privación de libertad femenina. Esta tarde me propongo dos cosas. Uno, algo que ya sabemos, y es que la vida de una mujer en la cárcel solo tiene funestos efectos para su vida personal, familiar y social. Y segundo, que para que la experiencia carcelaria sea algo más que un castigo, no tiene ningún sentido la capacitación intrapenitenciaria si no incluye acompañamiento y apoyo postpenitenciario. Respecto de lo primero, algunos datos que refuerzan o agregan a lo que se ha dicho esta semana. Las mujeres representan el 11,2% de las personas privadas de libertad y el 94% son madres con un promedio de 3 hijos, que un 79% vivían con ellas al momento de ser detenidas, que el 80% de las mujeres reporta abuso de sus parejas abandono de sus parejas después de estar presas, el 71% ha sido agredida física o sexualmente, el 84% de las mujeres que ingresan a los penales no estaban insertas laboralmente antes de ingresar a la cárcel. A ellos se agregan los datos de escolaridad, prevalencia de consumo de droga, abandono temprano del hogar, que ya se dieron ayer. Habría que agregar que la prisión femenina opera en un contexto cultural, patriarcal y machista que asigna a la mujer las tareas domésticas y de cuidado, y que la culpabiliza y recondena por transgredir las normas y comportamientos asociados a esa identidad. El mito de Eva como la pecadora y a la vez quien induce el hombre al pecado, continúa aún en el imaginario social para condenar doblemente a la mujer que delinque. Todo esto habla de una población cuyo encarcelamiento tiene profundas repercusiones a nivel personal, pues la mujer se autoasume como Eva, culpándose de lo que sucede a sus hijos y principalmente con ello pierde parte de su sentido de identidad. Si uno pregunta, cosa que yo he hecho muchas veces a una mujer privada de libertad sobre quién es ella, sobre su identidad, ella va a responder generalmente madre. También la prisión de una mujer tiene una enorme repercusión familiar respecto de hijos que quedan a los cuidados de personas que a su vez también se empobrecen y que no necesariamente son los adecuados para asumir esas funciones. No en vano llegó a decirse que un altísimo porcentaje de los hijos de delincuentes terminan cometiendo delitos. En un estudio que ya es de 2012 que realizamos en la Universidad Católica, solicitamos algo que no existe hasta hoy y que fue la creación de un plan de intervención individual para todos estos menores con miras a minimizar los efectos de la privación de libertad de la madre y evitar que en el futuro realicen conductas delictivas. En ese sentido, la experiencia carcelaria, aparte de infantilizar, vulnerabilizar a la mujer y su familia, debilitar su sentido de identidad, no puede considerarse como una instancia de resocialización ni de preparación para el ingreso. Respecto al segundo punto, la capacitación intrapenitenciaria, esta no es agente de cambio, aunque no existe evidencia en Chile de su relación con el desistimiento del delito. Nuestra experiencia es que esta es homogénea,
pese a la diversidad de realidades criminológicas que se encuentran en la población penal, que no siempre es apoyada por la autoridad, que además no es validada en sí misma por las propias internas que la ven como un mero instrumento para obtener conducta y beneficios, y además que muchas veces es incompatible con los trabajos remunerados que realizan, y que por lo demás no está concebida pensando en la inserción laboral postpenitenciaria. Debemos descartar por eso la capacitación intrapenitenciaria por ningún motivo. Es necesario rediseñarla de manera que cumpla su objetivo. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que esta no sirve si no se entiende la prisión como un momento de interrupción de la vida personal y social que debe ser reinstalada cuando se recupera la libertad, considerando que el tiempo carcelario es generalmente perdido y que como consecuencia deja a la persona en peores condiciones que cuando ingresó. La pregunta entonces es cómo podemos reparar o recuperar. La ciencia nos permite avanzar hipótesis al respecto. En primer lugar, afirmar que todos los trabajos, mesas de reflexión y estudios que se han realizado en el país, por lo general, hablan de reinserción sin considerar lo postpenitenciario, cuando es en realidad ese momento en que realmente comienza el proceso. En el caso de las mujeres, enfrentan la salida empobrecidas, debiendo recuperar afectivamente a los hijos abandonados, culpabilizadas y con su identidad debilitada, con deudas en muchos casos y abandonadas de sus parejas. Si queremos diseñar una capacitación adecuada, esta debe tomar en consideración los distintos ámbitos de riesgo y necesidad de las mujeres privadas de libertad, lo que demuestra que se requiere de una intervención diferenciada de acuerdo a los diversos perfiles delictuales de las mujeres. El año pasado, la corporación realizó un estudio sobre el tema con las mujeres que habían pasado por nuestros talleres, abordando en entrevistas en profundidad temas de historia delictual, educación y trabajo, familia y pareja, uso de tiempo libre, salud mental, consumo de drogas, conducta antisocial y orientación procriminal. Respecto a la salud mental, insistir en que hay mayor prevalencia de trastornos del ánimo y patologías asociadas en la población femenina que en la masculina, lo que se agrega el consumo problemático de drogas y alcohol, dificultando aún más su inserción. A partir de ahí, este estudio elaboró perfiles que debieran constituir material para diseñar políticas de capacitación ad hoc para cada uno de ellos, lo cual a su vez deberá ser un insumo para las capacitaciones que diseña Gendarmería y aquellas que ofrecen las ONG, de manera que éstas sean eficientes, lo cual hoy no ocurre salvo en contados casos. Las conclusiones incluyeron que el acompañamiento en las diferentes áreas es precario y muchas veces inexistente a nivel institucional, y cuando existe es visto como esporádico, fortuito o circunstancial. Que los principales riesgos para la reinserción laboral están en el escaso acceso a programas de educación, como por ejemplo programas que les permitan continuar, completar o complementar estudios ya realizados o potenciar intereses y habilidades adquiridas en los talleres. Se demostró también que a su egreso existe escasa vinculación territorial y precariedad de la oferta a nivel local que permite el fortalecimiento de las redes sociales e institucionales de las mujeres con el fin de vincularlas con programas de prevención y también con tratamientos de adicciones y necesidades de salud mental. El trabajo insistió en la necesidad de profundizar en las necesidades de la reinserción de las mujeres que están a puertas de salir, identificando entre los factores que el seguimiento debería empezar en la red de colaboradores y oferta postpenitenciaria disponible, ya sea a nivel público, privado y organizado desde la sociedad civil. En resumen, que sin trabajo postpenitenciario, evitar la reincidencia es una quimera, pues la mujer sale del penal en peores condiciones que cuando entró. ¿En qué debiera consistir este trabajo postpenitenciario? Hablo ahora desde los programas Abriendo Puertas en Libertad de la corporación y de un proyecto licitado por el BID y desarrollado en 2018. Se trataba de capacitar laboralmente e insertar en microemprendimiento o empleabilidad a 160 mujeres prontas a recuperar su libertad. 114 de ellas adhirió, 50% fue a microemprendimiento y 50% a empleabilidad. Gracias al acompañamiento postpenitenciario, a un capital semilla y a un crédito al Banco Estado, que por lo demás todas han pagado hasta el día de hoy, la corporación logró que 68 mujeres firmaran contratos de trabajo y 62 mujeres accedieran a un crédito.
Cada contrato fue conseguido gracias a pedidos directos de empresarios. Y este no es un tema menor que requiere urgente cambio. El Estado no contrató a ninguna mujer porque no puede contratar mujeres con antecedentes. Estamos hablando entonces de políticas de reinserción. Aquí es importante decirlo, el gran ausente es el Estado. No pudimos hacer seguimiento a las microemprendedoras porque el proyecto no lo incluía y una ONG sola no puede asumir ese costo. En conclusión, no existe inserción ni tiene sentido la capacitación intrapenitenciaria sin un acompañamiento postpenitenciario. Y este va desde lo más básico. Se dice, por ejemplo, que las mujeres no van a las municipalidades cuando salen en libertad. ¿Cómo van a ir si a veces no tienen los medios para ir, no saben qué pueden conseguir ahí, no saben dónde queda? Cuando una mujer abandona un penal, la esperan afuera los mismos que la llevaron adentro. La famosa frase, aquí tienes un kilito para empezar. El tema comienza entonces con una mala política de encarcelamiento y termina con una peor política de inserción. El Estado y la sociedad están en deuda con personas a las que les falla desde su nacimiento. Sin embargo, con las mujeres tienen una deuda mayor que incluye la sentencia, la vida carcelaria, el debilitamiento de la familia y la sanción social. Quiero terminar soñando con que tal vez el COVID pueda convertirse paradojalmente en una oportunidad para visibilizar aspectos de nuestra realidad que las cifras macroeconómicas pre-pandemia y la ilusión del aumento del consumo como demostración de la superación de la marginalidad han escondido. La pandemia ha demostrado que la vulnerabilidad no es la misma para todos, que los sectores invisibilizados, ancianos, presos, inmigrantes, concentran los mayores riesgos. A lo mejor esta oportunidad nos permite que las autoridades del Estado estén dispuestas a plantearse ciertas preguntas que quiero dejar puestas aquí. Si las mujeres representan apenas el 9% de la población penal, ¿no tendrá sentido plantear otras alternativas para ellas distintas a la cárcel, considerando que el 67% tienen compromiso delictual mediano o bajo? ¿Qué sentido tiene mantener a una mujer presa en una condena corta que ni siquiera la habilita para capacitación con el costo personal y social que ello trae consigo? ¿Qué pasaría si asignáramos otro destino a los 700.000 pesos aproximadamente que cuesta mantener a una mujer en la cárcel, especialmente si consideramos que sus delitos están asociados a la subsistencia familiar? ¿No sería mejor que subsistieran junto a sus hijos y con los 700.000 pesos para ello? Si las mujeres indultadas por el COVID, aunque pocas, son apenas 227, no delinquen en un futuro próximo, a pesar de haber subsistido con prisión domiciliaria y sin apoyo del Estado a cuyos cuidados están, ¿tiene sentido que regresen a los penales a cumplir el resto de sus condenas? Refiero nuevamente esta reflexión al artículo que publicamos con Pilar Larroulé y que titulamos El día después. ¿No será mejor abrir los programas como el Es mi turno, que acaba de sacar el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y otros que tiene el Estado para que ellas puedan ingresar a trabajos dignos en vez de estar nuevamente discriminadas por tener antecedentes penales? Son preguntas que creo que nos podrían hacer cambiar como sociedad los paradigmas que orientan nuestra visión de la prisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María, por tu excelente intervención. Bueno, para los que se conectan recién, me gustaría recordarles, ¿no?, que pueden hacernos preguntas por la plataforma de Facebook o bien por nuestra sección de preguntas en Zoom. Vamos a continuar con el resto de las exposiciones y al final vamos a dejar unos minutos para hacer las preguntas que nos envíen. Nuestra segunda expositora es Paulina Díaz. Ella es socióloga, magíster en planificación y gestión de políticas públicas. Es directora de la Asociación de Pensamiento Penal y su experiencia relacionada a temas carcelarios es de más de 7 años, como encargada de programas y proyectos de reinserción social en la comuna de Puente Alto. Paulina nos estará hablando sobre la evaluación de la reacción estatal frente a la pandemia. Muchas gracias por estar aquí, Paulina, y te dejo
para que nos exponga. Gracias, Alfredo. Bueno, primero agradecer en realidad la invitación que se nos hace a la Asociación de Pensamiento Penal para participar del seminario. Agradecer entonces a LEASUR y al Instituto de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe. Como decía Alfredo, la invitación que se me hace es para hablar acerca de la reacción estatal frente a la pandemia. Así que la primera pregunta en realidad que creo es importante comentar es por qué las cárceles, por qué es relevante hablar de las cárceles en este momento. Y es que las cárceles son espacios altamente vulnerables a las enfermedades y su propagación por las condiciones de insalubridad. Esto no es algo nuevo dentro del contexto carcelario. Sé que después se va a hablar un poquito de eso, pero hemos asistido en los últimos años a otras como epidemias dentro de las cárceles de enfermedades que supuestamente están superadas como fuera de los contextos carcelarios. Además, cabe considerar que hay vulnerabilidades preexistentes de las personas que están hoy en los recintos penales. Estas vulnerabilidades preexistentes tienen directa relación con el origen social de las personas. Las personas que hoy día se encuentran cumpliendo penas dentro de recintos penales provienen en su gran mayoría de contextos marcados por una histórica dificultad al acceso de la salud y de otros servicios básicos. Ya respecto al contexto pandemia, es importante aquí hacer una revisión de algunas alertas y recomendaciones que hicieron diferentes organismos internacionales a Chile, donde se decía claramente que las cárceles podían convertirse en focos de contagio y que era de suma urgencia su intervención. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de marzo realiza una publicación donde identifica poblaciones vulnerables y entre ellas la población carcelaria, y además en esa misma publicación sugiere ciertas medidas. Las medidas tienen que ver con tres tópicos. El primero es enfrentar el hacinamiento, el segundo tiene que ver con adoptar medidas respecto de la salud, y ahí dice poner atención en el tema de la alimentación y el saneamiento de los espacios carcelarios. Y la tercera medida que propone es generar protocolos o formas más organizadas de reaccionar frente a esta emergencia. Todas las recomendaciones siempre se encuadran, y es importante decirlo, recordando que las personas privadas de libertad gozan de plena vigencia de sus derechos fundamentales, y solo se verían afectados los que guardan directa relación con el cumplimiento de la condena. Hay que recordar entonces que hay una serie de derechos que resultan inalienables, y es deber del Estado garantizar su respeto. Entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la salud, etc. Luego de esa aclaración que es fundamental, se entiende entonces que ninguna medida que tome el Estado chileno para responder a estos llamados y a estas recomendaciones debiese desarrollarse en desmedro de estos derechos fundamentales de las personas. Es decir, y así como en lenguaje muy sencillo, ninguna de las medidas sanitarias debiesen convertirse en un castigo para las personas privadas de libertad. Algunos datos que voy a ocupar como para contextualizar la situación chilena, datos bien generales en realidad. En el mes de marzo, cerca de 49.000 personas en Chile estaban encarceladas. En nuestro país también cabe decir que existen en promedio, o sea, en número como general, no tengo el número exacto, pero son al menos 100 recintos penales. De esos 100 recintos penales, hay que decir que existe solo un hospital penal, que está ubicado acá en la región metropolitana, y solo algunos de esos otros recintos penales cuentan con enfermerías, las que comparten sin duda, y se ha dicho en varios informes y cosas así, la escasez de insumos y de profesionales de la salud. De hecho, en base a los datos que presentó el estudio de condiciones carcelarias del año 2017, se develaba que la proporción de internos por profesional de la salud era de 500:1. Un dato que en realidad resulta alarmante, pero hoy día más aún. Este dato se compartió ya hace un tiempo.
En ese mismo documento además se hablaba de que el nivel de hacinamiento llegaba a condiciones críticas en al menos 10 recintos penales. Otra cosa a considerar dentro de estos datos como generales es que un porcentaje importante de las personas que se encuentran encarceladas en Chile lo hacen en calidad de imputados, es decir, personas que no tienen condena aún. Que después de esta contextualización con estos datos, ¿qué puedo decir acerca de las acciones que el Estado hasta ahora, el Estado chileno ha desarrollado frente a la crisis? Entre 6.000 y 6.500 personas son las que han salido de la cárcel en este contexto de pandemia, por motivos que podrían asociarse a la pandemia. Por eso podríamos decir que son respuesta del Estado. Este número podría resultar bien llamativo en realidad y decir, wow, 6.500 personas, pero si lo ponemos en relación al número total, nos damos cuenta que no representa más allá del 13% de la población encarcelada, no es un porcentaje tan significativo. La excarcelación de estas personas ha respondido principalmente a 3 medidas, que podríamos decir 2 son medidas directas. Una es el indulto general conmutativo, que para el 17 de abril, por medio de la ley 21.228, proponía beneficiar a aproximadamente 1.700 personas. La otra sería la sustitución de la prisión preventiva, que según datos de la DPP, alcanzaría hoy día y tendría en libertad a 2.489 personas. Sin duda ese ha sido un tremendo esfuerzo de la Defensoría Penal Pública. Y por último, las libertades condicionales, que también a fecha de 14 de mayo, dice, o sea, se informa que han salido 1.657 personas, beneficio que, por eso quiero hacer la salvedad de este último, coincide en fecha con el contexto pandemia, porque hay que recordar que las libertades condicionales siempre se dan en abril y en octubre de cada año y responden a un beneficio a las que las personas postulan y tienen que cumplir una serie de requisitos para que les sea otorgado. Aquí quiero hacer una salvedad de números. Hoy día se publica en un medio de comunicación una cifra que hablaba de 13.000 personas que han salido de recintos penales en este contexto. Es una cifra mucho más alta que la que yo estoy nombrando. Yo he tomado como base la información que se ha publicado desde la Defensoría Penal Pública y de algunas otras instituciones. Esta cifra de las 13.000 personas no calzaría con los números publicados a la fecha. De hecho, es por lo mismo que la Asociación de Pensamiento Penal solicitó a través de Transparencia y Gendarmería el desglose de esas 13.000 personas, porque cabe la posibilidad que estemos frente a una contabilidad más bien engañosa, una nueva contabilidad engañosa que ha sido parte también de lo que ha pasado en este tiempo. Y bueno, tan engañosa como la cifra que levantó el Ministerio de Salud hace un tiempo atrás, donde en la contabilización de personas recuperadas contemplaba a las personas fallecidas por COVID, bajo el argumento de que eran personas que no podían generar contagio. Creo que lo digo como un poco en paralelo, porque hemos estado asistiendo a cifras que muchas veces, cuando uno se mete más al detalle, se da cuenta que no son tales. Así que esos 13.000 yo lo dejaría como entre paréntesis, y bueno, de hecho es una cifra que se nombra en un panel del seminario acá de LEASUR el día de ayer por la fiscal judicial. Yendo también ahora a medidas en realidad que son propuestas por Gendarmería, que es la institución que está a cargo y representante sin duda del Estado. Gendarmería publica un documento muy escueto que se llama Medidas con las que Gendarmería enfrenta al coronavirus, donde presenta 12 iniciativas para llevar a cabo como plan de contingencia. Voy a tratar solo 3 de ellas. Una tiene que ver con suspender los traslados interpenales, a menos que sea de estricta necesidad, dice. Situación que en realidad no ha sido tal.
efectivamente se han generado una serie de traslados, traslados que se han realizado sin protocolos claros, descuidando, por ejemplo, la entrega de información a las familias, lo que genera una tremenda complejidad, y a las mismas personas que son trasladadas. También traslados que se han realizado sin tener el resultado del examen de COVID, generando una problemática tremendamente grave, que es llevar el virus a otros recintos penales de otras regiones. De hecho, resulta bien llamativo porque el día 20 de mayo, Gendarmería, a través de un oficio, solicita a las jefaturas abstenerse de solicitar estos traslados. 20 de mayo, y la otra medida estaba en el plan de hace varias semanas antes de eso. Entonces, en realidad este oficio es como para solicitar lo que ya se había anunciado dentro de las medidas que supuestamente ya estaban tomadas por Gendarmería, cosa que en realidad habla de que los traslados se realizaron. La otra medida que quiero comentar es que se establece dentro de este plan de contingencia una red de plazas intrapenitenciarias para el aislamiento en caso de que se generen brotes de epidemia dentro de los recintos penales, y hablan de 1.749 plazas. Este número equivale a menos del 5% de la población total encarcelada. Es un número de plazas muy menor, considerando además lo que comentaba, que se entiende que las cárceles podrían ser focos de contagio. Y la otra medida, que es una medida en desarrollo que resulta un poquito más esperanzadora en realidad, es la del nombramiento de una epidemióloga a cargo de los contextos carcelarios. Y digo que resulta esperanzadora porque rompe un poco con la lógica, la lógica como extremo cerrado de Gendarmería, abriendo el diálogo con un especialista del área de la salud para resolver un problema que es de salud. Entonces, esa medida la vamos a dejar como con una estrellita por ahora. Otra cosa que resulta interesante de comentar en este contexto de pandemia es el rol que han ocupado las organizaciones de la sociedad civil. Por medio de diferentes instancias, y esto me consta, como sé que le consta a LEASUR y a una serie de otras organizaciones, porque estamos ahí trabajando en esto, se han levantado alertas, como también se ha insumado directamente a las autoridades pertinentes, Ministerio de Justicia a través de sus subsecretarías, acerca de la necesidad de revisiones y ajustes de varios de los criterios por ellos como levantados. Estas instancias lamentablemente no han desembocado en acciones o decisiones concretas. Más bien, se ha evidenciado una invisibilización de tales esfuerzos, lo que en general son ajustes prácticos de alto valor, o sea, lo levantado por las organizaciones de la sociedad civil, por la cercanía que tienen con las personas privadas de libertad y las familias de ellos y ellas, engendra en realidad un tremendo valor, porque podría insumar de un panorama mucho más real y fidedigno de lo que está ocurriendo. Y aún así, esa información no ha sido tomada para tomar decisiones. Voy ahora a constataciones y necesidades urgentes, ya para ir como a modo más como de ir apuntando al cierre. Constataciones hoy día. Evidente respuesta del Estado chileno tardía, más bien débil, y desconociendo la gravedad de las problemáticas que ya eran parte de los espacios carcelarios. Por ende, al desconocer eso, reacciona muy por debajo de la complejidad y el riesgo real. Otra de las cosas, o de las constataciones, es que hay varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que salieron contagiadas de los recintos penales? Muchas de esas personas salieron contagiadas sin ningún tipo de documentos que aclarara o constatara en realidad el contagio. Por ende, se complejiza tremendamente el acceso a un tratamiento de salud fuera del recinto penal, que es quien tendría que ofrecer eso son los espacios, qué sé yo, los CESFAM de cada comuna, ¿no?
También otra cosa que constatamos hace poco, y esto fue en un intento de gestionar, es que las residencias sanitarias, y esto es súper complicado porque no hay información oficial, y esto lo tuvimos que constatar intentando gestionar un caso, las residencias sanitarias, dentro de los criterios excluyentes del perfil que tienen para las personas que puedan postular a ellas, identifica como requisito excluyente personas que hayan salido de los recintos penales por medio de algún beneficio. Nos preguntamos en realidad a qué responde ese criterio, si no es a discriminación, a perpetuación de la exclusión, y una vez más a la negativa del Estado a proveer de derechos básicos a las personas privadas de libertad. Otra de las constataciones es la debilitada credibilidad de la institución. Hay una necesidad urgente de transparencia que tiene que ver con los datos, como también tiene que ver con las formas de accionar y protocolos informados a las personas privadas de libertad y a las familias. Y también otra constatación es la histórica y agravada deuda, sino abandono, de lo relacionado a la salud física y mental de las personas privadas de libertad, que hay que entender que son ejes centrales en el proceso de desistimiento o reinserción. Por último, quiero cerrar con una pregunta también, o invitación a poder reflexionar sobre cuáles serían los problemas que realmente resuelve el encierro, tal como lo conocemos, y también preguntarnos cuándo podremos hablar de soluciones provenientes de las políticas públicas. Es decir, ¿cuándo vamos a poder hablar de las medidas que levante el Estado para ir a resolver lo más sustancioso, lo fundante de las problemáticas que cruzan las vidas de las personas privadas de libertad y sus familias? Creo que la crisis sanitaria actual deja al descubierto la ineficiencia del mecanismo de encarcelamiento, que peor aún amplía y agrava las problemáticas anteriores a él, y además le suma nuevas complejidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina, por tu intervención. Efectivamente, desde el EASUR también nos ha tocado trabajar harto en este contexto, ¿no? De coronavirus, y responde también a un abandono sistemático, ¿no es cierto?, que ha vivido la población privada de libertad, no solo hoy, que hoy se hace más patente, sino que históricamente. Cierto. Gracias. Por último, entonces, para continuar, vamos a seguir con la intervención de Francisco Molina. Él es abogado especializado en materia de derecho penitenciario, es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, y actualmente se desempeña como vicepresidente regional del Instituto de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe. Además, bueno, reconocer también a Francisco, que nos ha estado acompañando y trabajando con nosotros para poder desarrollar de buena manera, ¿no es cierto?, este seminario todos estos días. Te dejo, Francisco. Muchas gracias. Mi presentación es parte de una investigación que justamente habla de la reflexión, de las lecciones que hemos aprendido a raíz del COVID-19, y tiene 4 capítulos, tiene 4 grandes enfoques. El primero de ellos es justamente dejar en evidencia cuál es la situación sanitaria pre-COVID. Y lo cierto es que justamente la cárcel ha vivido eternamente en una crisis sanitaria. Ya, en el fondo, desde que se origina la institución moderna de la cárcel, esto es aproximadamente el siglo XVIII en Inglaterra, siempre ha ido de la mano condiciones carcelarias y justamente atentados contra la vida y la salud. Lamentablemente eso se ha replicado, y en lo que es Chile justamente existen, y esto se constituye por factores súper sencillos y factores bastante complejos. Me voy a ir a los sencillos primero, 2. Primero, no existe una ficha médica como existe en el sistema de salud público. Si bien en la ficha única de condenado que elabora Gendarmería de Chile consta en algunas cosas de salud, por ejemplo, si en el fondo tiene cierto tipo de problemas de salud mental, discapacidad, etcétera, eso va, pero no se coteja justamente con la necesidad de una ficha médica propiamente tal que haga relación con la vida cumplimiento de condena, o pre-inicio a ingresar a prisión preventiva, y posterior. De hecho, el mejor ejemplo, el trabajo que hace, por ejemplo, el CPF San Joaquín,
no lo conoce el hospital penal si una mujer es llevada justamente al hospital penal. No existe un sistema que Gendarmería pueda revisar y hacer seguimiento a este historial. Otro aspecto que es básico, que es bastante preocupante, es que en nuestras cárceles no se garantiza, no está garantizado, no es efectivo el acceso al agua potable. De hecho, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en una primera instancia levantó una serie de informaciones y lo que obtuvieron es que de las 69 cárceles que estaban siendo inspeccionadas, 9 no garantizaban el acceso al agua potable durante las 24 horas a las personas privadas de libertad. Eran 9 unidades penales que entre todas ellas representaban, o más bien tenían a 7.555 personas. Además, otra inspección durante ese mismo año por parte de la Fiscalía Judicial a 62 cárceles dio como respuesta que 56 contaban con enfermería, 45 contaban con farmacia y 55 contaban con una atención a voz, entre otros tantos estadísticas. Pero en el fondo esto evidencia que el Estado chileno le está fallando al 100% de las personas privadas de libertad en aspectos que son sumamente importantes y básicos. Otro asunto que quiero, y con este cierro justamente cómo está la situación pre-COVID, y es que en lo personal preocupa bastante, es el hecho de los traslados a recintos de salud externos de Gendarmería de Chile de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque cuando la Fiscalía Judicial levanta esta información en la segunda investigación, a las 62 cárceles, 10 afirmaron que contaban con una ambulancia o un vehículo de emergencia, mientras al resto se les preguntó cómo lo hacían para llevar a personas a centros de salud externos. 8 respondieron que simplemente utilizaban el carro de manera exclusiva, que poseen el carro verde, el tradicional, y las otras 44 respondieron que recurren al SAMU, a la red de salud pública o al carro. Este dato no es menor, porque justamente cuando se hace este segundo levantamiento de información, se les pregunta a las unidades penales cuántas personas habían egresado en los últimos 6 meses con el objeto de ir a hospitales o a centros de salud externos, y la respuesta fue que eran 9.354 personas que salieron por este motivo. El panorama complejo se suma a que Gendarmería distingue en 3 tipos de traslados a hospitales externos. Por ejemplo, está el traslado de emergencia, el traslado de urgencia y el traslado programado. Justamente los 2 primeros dicen relación con una situación bastante inminente y de celeridad. Y en la segunda, cuando definen la segunda, señalan de que en el fondo son cuando las personas, los pacientes, no cambiaran significativamente en el transcurso de unas horas su estado de salud. Y utilizan como ejemplo la diálisis y las quimioterapias. El problema de esto es que si pensamos, por ejemplo, en una riña que se genera en una cárcel, lo primero que sucede es que las salidas programadas, justamente lo que significa la diálisis y las quimioterapias, son suspendidas, son canceladas o se realizan pero de manera tardía. El problema de esto, para cualquier persona que conoce a una persona con diálisis o quimioterapia, sabe que el hecho de no ser llevado a su tratamiento o a su diálisis un día, o incluso no tener las 3 horas que necesita el día, sino que 1 o 2, significa que el tratamiento se interrumpe y que incluso en algunos casos se tendría que reiniciar el tratamiento porque pierde eficacia. Esto sumado al hecho de que tenemos un sistema de salud que ya estaba bastante complicado justamente con el tema de otorgar horas de manera oportuna, y sería interesante considerar cuántas horas se pierden justamente por esta situación. A modo de anécdota, por ejemplo, en un momento se había pensado hace el año pasado, justamente considerando este factor, empezar a crear especialidades en las cárceles de mayor volumen. Y el problema es que se toparon con que no había espacio, no había dónde instalar una unidad, por ejemplo, de diálisis. Justamente esta situación representa un retroceso y un impedimento justamente en el acceso efectivo a la atención médica. La segunda columna analiza más bien cuál ha sido el rol de la administración pública, centrándome en Gendarmería, en el gobierno y en el Ministerio de Salud. Y solo a modo de anécdota, respetando también el hecho de que se hizo alusión a esta situación en cuanto al gobierno y en cuanto a Gendarmería de Chile,
que la respuesta del Ministerio de Salud, lo que se ha visto, no solamente a raíz del COVID-19, sino que también en los casos de parotiditis en el año 2017, en diversas cárceles a nivel nacional, es que esta tendencia lamentablemente no es generalizada ni es reciente. De hecho, a modo de ejemplo, en el año 2018 se ejerció una acción de protección en favor de una persona que fue a pedir medicamentos y estando en marzo del año 2018 le dijeron que ya no quedaban medicamentos del stock que habían comprado para el año. Se presentó la acción constitucional contra la Dirección Nacional de Gendarmería por una actuación arbitraria que era justamente una mala planificación de la adquisición de medicamentos, como para el caso específico, pero también se presentó en contra del Ministerio de Salud, justamente por una omisión arbitraria, porque no se hace parte de la problemática de salud al interior de las cárceles. Lo llamativo es que el Ministerio de Salud, cuando informa la protección, pide que se rechace, y dentro de uno de los capítulos señalan que ellos no tienen legitimidad pasiva. Y fundaban su decisión en el hecho y su postura literal. Si bien la normativa vigente nos vincula, esto es asunto de gendarmería y siempre lo ha sido. O sea, reconocen que tienen un mandato y que tienen una obligación legal y constitucional, pero se van a los hechos y en el fondo, de manera injustificada, están renunciando justamente a cumplir con su deber. En una tercera columna hago alusión, si alcanzo, son 3 temas. Que es básicamente, o sea, es un tema que es la falta de enfoques en la prestación de la atención médica, y uno enfocado justamente en las mujeres, otro en los pueblos originarios, y uno que es salud mental, que tal como se ha señalado durante todo el curso del seminario, es bastante preocupante la situación y la deuda gigante que existe con la población penitenciaria y con la sociedad en general. En este sentido, es importante tener en cuenta el informe que realizó la Universidad Diego Portales el año pasado, justamente al emitir el informe anual de derechos humanos, porque cuando analiza la cifra de personas fallecidas desde el año 2000 hasta el año 2018, hablan de que justamente fallecieron 2.378 personas. Y yo aquí comparto con Marcela Aedo que lo que dijo el día miércoles, que sería bueno, porque en el fondo las personas que fallecieron por enfermedades representaban el 44.9%, pero sería bueno determinar si esas muertes eran evitables o no. Pero la cifra que a mí me preocupa es que el 13.5% de los fallecimientos, es decir, 321 personas, perdieron su vida por suicidio. Esto demuestra justamente que hay un problema. Y si lo cotejamos con la información que obtuvo la Fiscalía Judicial el año 2018, donde nos daban cuenta que, solamente 25 cárceles contaban con un plan de salud mental y 30 cárceles solamente tenían un plan de prevención de suicidios, esto realmente es un llamado de atención, y aquí hay un incumplimiento por parte del Estado chileno. Ahora sí, en cuanto al 4º capítulo, y aquí voy a hablar más lento, porque llegué a la parte que quería, dice relación justamente con lecciones y propuestas de medidas concretas para enfrentar situaciones como el COVID-19 u otras análogas de igual impacto. La primera de ellas es que en el fondo debe existir un mecanismo judicial que permita a las personas que se encuentran en calidad de condenadas al interior de las cárceles egresar en contextos de crisis sanitarias por enfermedad infectocontagiosa. Lamentablemente, si algo dejó en evidencia la tramitación de la ley 21.228, es que todo se puede politizar. Y aún así se puede politizar afectando, incluso amenazando la vida de las personas por las cuales se está debatiendo. Tenemos una constitución que por un lado garantiza el derecho a la vida, garantiza la igualdad y garantiza la integridad, pero por otro, en la práctica, teníamos a un grupo de congresistas que justamente utilizaron la necesidad como un medio de presión para obtener un objetivo. De hecho, esto no es solamente un pensamiento mío o que yo comparta con la gente con la que conversamos a diario. Está incluso dentro de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional para justamente rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad que estaban presentando un grupo de senadores.
Sí considero que sin perjuicio de la dictación de indultos generales conmutativos, se le tiene que entregar al juez la herramienta para que justamente ponderando el caso a caso, con los antecedentes aportados por intervinientes, pueda decidir si el saldo de condena lo cumpla en su casa, ya sea de manera total o justamente por el tiempo que dure la crisis. Otra medida es justamente, o propuesta, es aplazar el ingreso a cumplir condenas en determinados casos. A ver, una persona que está condenada a 100, 150 días, 300 días, 60 días, ¿es necesario para el sistema de justicia pierde validez si se le aplaza el ingreso a cumplir condena a esa persona? Mirándolo de otro lado, ¿qué sacamos con otorgar indultos generales conmutativos si seguimos condenando y seguimos dando ingresos justamente a personas que, por ejemplo, cometieron un hurto o un robo en lugar no habitado? Aquí sí considero que justamente se debería entregar al juez la potestad para que en el caso a caso pueda determinar si en el fondo existe una necesidad urgente que esa persona ingrese a cumplir condena, ya sea por las consideraciones que expongan las partes, pero en el fondo no establecer justamente situaciones como muy cerradas que vayan coartando y que al final terminen restándole validez por ejemplo, a medidas de excarcelación. Lo otro es la otra medida, la otra propuesta, es que justamente los casos de prisión preventiva ante situaciones de crisis sanitarias, consagrar como factor a ponderar las circunstancias de edad, de salud, embarazo, maternidad o el hecho de pertenecer a pueblos originarios. Actualmente, tal como se hizo referencia por Paulina, la judicatura de los 8.199 peticiones que hizo la Defensoría para revocar prisiones preventivas, solamente acogió 2.489. Es decir, el 69.64% fueron rechazadas. En los casos de internación provisoria se pidieron 361 por parte de la Defensoría y se acogieron 189, es decir, el 47% fueron rechazadas. ¿Cuál es el problema? En que la mayoría de los casos se rechazaron justamente las peticiones en base a no han variado las circunstancias de la investigación en el caso en concreto y que la crisis sanitaria no es un factor a ponderar. De hecho, lamentablemente escuché a más de un juez que en audiencias de revisión de preventiva señalaban que, dentro de su fundamentación, pero si esta persona está mejor adentro que afuera. Eso solamente puede venir de alguien que no conoce la realidad penitenciaria y que no conoce justamente la magnitud que podría tener justamente el COVID-19 al interior de una cárcel. La última propuesta es que debe existir un apoyo psicológico a los funcionarios de Gendarmería de Chile y a las personas privadas de libertad. La precariedad en todo contexto genera justamente una lucha por la sobrevivencia. No hablemos de vivir dentro de una cárcel, estamos hablando de sobrevivencia. Es justamente pelean por quién duerme en un lugar más cómodo, quién tiene acceso a electricidad, quién tiene derecho a patio, etc. Esa lucha genera tensión y justamente genera estrés, y que inevitablemente va a aumentar y va a escalar a agresiones verbales, a agresiones físicas. Y en este sentido, lo que pasó en Puente Alto, en la cárcel de Puente Alto, lo que pasó en Santiago 1, lo que pasó en Colina 1, fue justamente eso, fue acumulación de estrés, fue acumulación de desconocimiento de lo que estaba pasando y fue una acumulación de miedo. Y no solamente me voy a la atención psicológica por profesionales del área de la salud, en el fondo aquí es necesario, y tal como lo he señalado previamente, es necesaria medidas de difusión y de transparencia. Si uno observaba los videos de las crisis en estas tres cárceles, existía un patrón. En todas, las personas privadas de libertad pedían justamente que se les entregara información, qué era el COVID, cómo se contagiaba, qué les podía pasar. En el fondo, eso se solucionaba con simples medidas de difusión. Y en cuanto a la transparencia, hago eco de lo que han dicho anteriormente. No basta con informar cuántas personas fallecieron y cuántas personas se encuentran contagiadas en la página web de Gendarmería de Chile. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, para los familiares de las personas privadas de libertad, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso para la Defensoría, el acceso a la información ha sido bastante difícil. No es posible que el canal de acceso a la información quede entregado al alcaide o al director regional de turno. Se debe construir un protocolo justamente para garantizar el acceso anticipado a la información. Y aquí hay un tema que Gendarmería tiene que entender. La transparencia ayuda,
en el fondo, en el hecho de que ellos, por ejemplo, le transmitan a las instituciones, saben que estamos haciendo esto, esta medida en esta cárcel, estamos haciendo, permite de que todos los intervinientes, las organizaciones, el instituto, la defensoría, los familiares, vayan transmitiendo esta información y de esa forma se ayude justamente a bajar la ansiedad. A modo de conclusión, hago eco justamente de lo que decía Ana María, que las crisis son una oportunidad para aprender y superarnos. Creo que estos problemas estructurales y problemas básicos tenemos que darnos los espacios para justamente hacer críticas y proponer propuestas en concreto. Lamentablemente, la primera persona que falleció por COVID-19 en una cárcel en Chile era una persona de 75 años que había pedido su libertad condicional. La defensa técnica la había hecho presente a la comisión antes de que sesionara justamente lo que significaría, lo que significaba para el CDP Santiago Sur el hecho de que justamente llegara el COVID-19 a dicha unidad penal y específicamente a las personas enfermas crónicas o de tercera edad. Se rechaza la postulación. No se considera justamente este argumento del COVID-19 en las actas de rechazo. De hecho, ni siquiera la Comisión de Santiago ni la Comisión de San Miguel hacen alusión en sus pronunciamientos sobre lo que estaba pasando en el COVID, lo que ya estaba pasando con el COVID-19 al interior de las cárceles. Y lamentablemente la defensa vuelve a reiterar este argumento ante la Corte de Apelaciones, el cual nuevamente es rechazada la libertad condicional y nuevamente no se hace alusión justamente a esta situación. Esto no le resta responsabilidad al legislador, quien sin ningún argumento de peso decidió excluir a los enfermos crónicos del indulto general conmutativo, a pesar de que el gobierno, en una instrucción presidencial el 17 de marzo del presente año, ya había dicho que pertenecía a los grupos de riesgo. Y esto también es un llamado a dejar de legislar en base a la contingencia. Debemos definir a qué aspiramos como país, qué le vamos a exigir al Estado y sincerémonos si vamos a respetar los derechos de todos, porque eso significa e incluye a las personas privadas de libertad. Por último, el hecho de que la autoridad administrativa, el poder legislativo y la judicatura estén omitiendo medidas concretas y eficaces para poner fin a la eterna crisis sanitaria que se vive en nuestras cárceles, permite cuestionarse si de manera tácita estamos tolerando que una pena privativa de libertad alcance matices suaves, pero matices de una pena de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Ahora, para todos me gustaría recordarles, ¿no?, que nos envíen sus ponencias, porque la idea es de aquí trabajar en un artículo que será publicado en una edición especial en la revista de Justicia Penal de la editorial Librotecnia. Así que sí, invitarlos, ¿no es cierto?, a participar en la elaboración de este artículo y todos sus aportes serán muy bienvenidos. ¿Les parece ahora si pasamos a la sección de preguntas? Aquí me están enviando algunas preguntas. En primer lugar, para Paulina. ¿Crees que la figura del gestor médico es algo que deba permanecer después de la crisis, en consideración de los problemas estructurales en materia de salud sanitaria en los recintos del país? Ahí está. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Ya, súper. O sea, Alfredo, ¿era si creo que tiene que permanecer la figura del gestor sanitario? Efectivamente, después de la contingencia, ¿no? Solucionada la contingencia. Sí, yo creo que la figura del gestor sanitario, en realidad, primero se tiene que... todo el tema sanitario dentro de los recintos penales creo que se tiene que regularizar. Creo que la necesidad profesional es urgente, como que no es lo mismo que un doctor visite un recinto penal cada 2 semanas o 3 semanas para, no sé, tengo la experiencia más cercana de la cárcel de Puente Alto, que funcionaba un poco así, para 800 internos, una visita a un doctor cada 2 semanas. Ese tipo de figuras en realidad no sirve de nada. Si el gestor de salud va a ser en esas condiciones, creo que hay que repensarlo y completamente. Ahora, sí, de todas maneras creo que es muy importante que se fortalezca el tema de salud dentro de las cárceles. O sea, no es que se tenga que eliminar en ningún caso, se tiene que fortalecer, se tiene que repensar, se tiene que inyectar recursos en eso. Cuando comentaba la existencia
de un hospital penal. Bueno, Francisco también hacía referencia a la complejidad que hay para asistir o llevar a las personas a otras redes de salud. Entonces, en realidad, ahí hay toda una materia que reorganizar y repensar, porque así como está, es realmente crítica la situación. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta para Ana María. En primer lugar, le envían muchas felicitaciones por su presentación y le quieren preguntar sobre cómo vinculan o cómo vincular en la práctica las intervenciones intrapenitenciarias con las postpenitenciarias. Y si han evaluado también intervenciones deportivas, pero no para que usen positivamente el tiempo, sino como herramienta para interrumpir el patrón antisocial de las mujeres. Pregunta el mismo, esta pregunta es de... Parto por la segunda. No, nosotros no hemos tenido ni ofrecido talleres de tipo deportivo. Lo que sí hemos ofrecido algunos talleres, por ejemplo, que contribuyen en el mismo fin, como talleres de yoga, por ejemplo, que demuestran, digamos, tener una utilidad enorme en hacer la vida un poco más llevadera. O sea, yo creo que en ese sentido nosotros no nos definimos como una entidad asistencial, ni creo en el asistencialismo puro, digamos, pero hay dos cosas sobre eso. Uno, que hay cierto asistencialismo que es fundamental en términos de vincularse y de a lo que es una concepción de la humanidad de las personas que están allá adentro. Porque finalmente, y eso es muy importante tanto para lo intrapenitenciario como para lo postpenitenciario, lo que la evidencia internacional ha demostrado, que en la inserción de una persona que ha estado privada de libertad, lo fundamental es el vínculo que establece con un ser significativo distinto a lo que hacía su historia, que por lo general ha sido de abuso, abandono, soledad, etc. Entonces, ese vínculo, esa relación interpersonal que se establece, es la que hace que esa persona sienta el refuerzo necesario y el apoyo necesario como para poder en un momento emprender el cambio necesario. Nosotros apoyamos nuestros talleres siempre en una idea muy básica, que son primero decirles a ellas que ellas son únicas, que son valiosas, que están en proceso de cambio y que están necesitadas de los demás. Y estos 4 principios son los que se han demostrado, digamos, finalmente mucho más eficientes que cualquier otro tipo de capacitación. Así es que respecto a lo intra y lo postpenitenciario, el vínculo tiene que ser estrechísimo, aunque, repito, el principal vínculo entre lo intra y lo postpenitenciario es el vínculo, justamente, es el vínculo, y aprovecho de comentarles que ahora, a raíz del COVID, que la corporación ha estado haciendo acompañamiento a algunas de las mujeres indultadas, porque muchas de ellas en relación con nosotros a través de nuestros talleres, justamente se ha demostrado que para ellas, en el momento de abandono de parte del Estado que sienten desde el momento que salieron en libertad, es el llamado por teléfono a la persona con la que establecieron el vínculo desde la Corporación Abriendo Puertas, a la que acuden para pedirle ayuda, para pedirle orientación, para saber qué hacer. Y quiero permitirme un minuto para hacer un comentario a lo que hizo Francisco, no sé si tú me autorizas, Alfredo. Adelante, por favor. Que a mí me impacta mucho, porque él dice, claro, que este juez que dijo que la persona estaba adentro mejor que afuera. Eso es dramático, pero desgraciadamente lo demuestran las personas que no quisieron salir, que a veces es cierto. Y eso habla de la marginalidad en nuestro país y habla justamente del abandono al que quedan sometidas las personas que están fuera de la cárcel. Esas personas que no salieron, probablemente muchas de ellas son reincidentes y saben lo que les sucede cuando salen en libertad. Y saben que en ese momento es el momento que están más frágiles en toda su historia. Entonces, desgraciadamente, esto nos tiene que llevar a repensar de nuevo lo postpenitenciario y la marginalidad existente en el país, como para que alguien llegue a pensar que está en mejores condiciones adentro de la cárcel que afuera. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, hacer la mención también que nos han llegado muchas preguntas y las que vamos a realizar por tema de tiempo no las alcanzaremos a hacer todas, pero estamos haciendo una selección para poder
preguntarles a todos nuestros expositores, ¿no? Ahora, pregunta para todos, en realidad, para quien quiera responder. Aquí preguntan, me parece que frente al rechazo de las solicitudes de sustitución de penas privativas de libertad por arresto domiciliario, en el caso de las personas privadas de libertad en situación de riesgo, ¿hay una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y será necesario recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué opinan ustedes? Dejo la palabra abierta para quien quiera responder. No sé quién quiere empezar. Adelante, Francisco, si es que... Yo tuve un problema escuchando la pregunta, perdóname, Alfredo. No hay problema, ¿la repito? Se me desconectó en un momento el micrófono. Ningún problema, aquí la voy a repetir. Me parece que frente al rechazo de las solicitudes de sustitución de penas privativas de libertad por arresto domiciliario, en el caso de personas privadas de libertad en situación de riesgo, ¿hay alguna violación de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y será necesario recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué opinan ustedes? Ana María, no sé si quieres empezar. Mira, yo personalmente desconozco si existe si existe la posibilidad de acudir porque desconozco si se ha dictado algo respecto de la sustitución de penas privativas de libertad en contexto de pandemia. De verdad lo desconozco, por lo tanto no me atrevo a pronunciarme sobre eso. Me parecería que siempre tendría que existir la posibilidad o la instancia para poder acudir en situaciones donde se percibe de que hay un atropello a los derechos humanos, pero no puedo asegurar que eso exista. Muchas gracias por su respuesta. Francisco, ¿tú querías agregar algo? Sí, mira, acá voy a citar a doña Silvana, quien el día miércoles justamente nos hablaba de, y ella desde la judicatura, del tema de los tratados internacionales y justamente cuál es la postura respecto a su integración en nuestra legislación. Yo considero, y esto a título totalmente personal, que el juez en Chile es bastante literal, no legalista, literal, en el sentido de que si no tiene una norma expresa que lo habilita a hacer algo en el caso, no lo va a hacer. Muchas veces los jueces, cuando se presentan impugnaciones de esas decisiones, dicen, no, es que a mí la ley, por principio de legalidad, yo no puedo hacer nada que la ley no me permita. Y yo creo que hay un tema, o sea, el principio de legalidad nace como una garantía para proteger a las personas frente al Estado. Y esto se remonta desde la Carta Magna inglesa, pasa por la Revolución Francesa, etc. Entonces, utilizar una garantía para negar un derecho o el reconocimiento de un derecho a una persona es bastante ilógico, y ahí es donde se genera un tema de incumplimiento, sí, y aquí la pregunta en concreto, a la Convención Americana, pero específicamente a la Convención contra la Prevención de la Tortura, específicamente en el artículo 2, habla de que en el fondo los estados tienen que adoptar todas las medidas que sean necesarias y eficaces justamente para poner término a una situación que podría constituir tortura. Y en el fondo habla de medidas administrativas, legislativas, judiciales o de otra índole. Entonces, ya tienes una norma de que en el fondo te permite o te abre la posibilidad justamente a actuar en determinados casos. ¿Y por qué no sería exagerado hablar de tortura? Porque pensemos en una persona que está enferma, con las consecuencias que trae el COVID y en la cárcel. O sea, el hecho de que no tengan acceso al agua potable al final termina siendo algo más frente al frío que se viven dentro de las cárceles, que mucha gente duerme en el suelo, o incluso el mismo tema de la alimentación. Y ahí sí que en el fondo existe un fallo en contra del Estado de Ecuador del año 2011, donde lamentablemente la persona en cuestión había fallecido, pero también seguía la familia, donde se le condena al Estado de Ecuador justamente por no dar atenciones médicas que sean eficaces y suficientes. Y yo creo que en este caso, si un juez está frente a un caso
claramente que la persona se está muriendo, pero quedó excluido, por ejemplo, el indulto por el delito que está, sí habría una omisión por parte del Estado, y esta vez justamente a través del juez. Muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. Bueno, estamos un poco sobre la hora, pero quería preguntar si tienen tiempo para responder alguna pregunta más, o si es que alguien se tiene que ir. Mira, a mí me gustaría, Francisco, Alfredo, agregar que yo estoy de acuerdo, a ver aquí, perdón, que a mí me parece que evidentemente la buena noticia, digamos, de la constitución del Comité de Prevención de la Tortura es que este tipo de errores, este tipo de problemas, este tipo de abusos que se han producido, digamos, con motivo de la pandemia, o que se han hecho evidentes con motivo de la pandemia, debieran haber sido, digamos, motivo de visitas que recomendaran realizar ciertos cambios, digamos, que pudieran prevenir las situaciones de tortura que nosotros vemos, que podríamos calificar probablemente como tortura a alguien que no ha recibido la debida atención médica en el momento en que lo ha necesitado. Yo creo que eso habla de lo conveniente y de lo urgente que era establecer el Comité de Prevención de la Tortura, y que plantea un desafío, digamos, para el futuro. O sea, no pensemos en que va a haber una próxima pandemia, ojalá jamás, nunca más la haya, pero de haberla, y haber existido el Comité de Prevención de la Tortura con anticipación, a lo mejor algunos de estos problemas que se han producido a raíz de la pandemia, y que yo estoy hablando no solamente de aquellos que se producen en los intrapenitenciarios, sino que también los que están sucediendo en este momento con las personas que salieron. O sea, pensemos nosotros lo que significa que una persona esté con prisión domiciliaria, que por lo tanto no pueda salir a trabajar, y que además el Estado no le esté dando aquello que le tiene que dar en su condición de persona privada de libertad, que es alimentación, acceso a sus protocolos de salud, etc. Estas personas están presas en sus casas, pero sin los, entre comillas, beneficios que tendrían estando en una cárcel. Bueno, todas esas recomendaciones, digamos, ojalá vayan a ser materia de trabajo del Comité de Prevención de la Tortura próximamente. Esperamos, todos esperamos también, y bueno, estamos dispuestos también a colaborar en lo que haga falta desde la sociedad civil, ¿no es verdad? Vamos a contar con ustedes. Bueno, ¿les parece si vamos cerrando ya por la hora? Me gustaría volvernos a agradecerles a todos nuestros expositores por las tremendas presentaciones que han hecho, por la disponibilidad también para responder preguntas, y por quedarse también hasta esta hora un día viernes. Se agradece muchísimo. También agradecer el apoyo, ¿no es cierto?, de nuestra intérprete en lengua de señas, que también nos ha ayudado a llegar un poco más allá también, que siempre es necesario. Y agradecerle, por último, a todas las personas que nos han estado viendo durante estos 3 días. Creo que es para ellos este seminario, y ha sido una muy, muy buena experiencia. Agradecerles mucho por la participación. Hemos tenido mucha gente por las diversas plataformas, y se agradece, ¿no?, el interés por estas materias, sobre todo en un contexto tan relevante como es una situación que están viviendo hoy las personas privadas de libertad, más aún en este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia y de coronavirus. Muchas gracias, y no, me despido, ¿no? Nos despedimos, pero espero que podamos lograr, ¿no es cierto?, otros seminarios en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Chao, chao.